Bueno, la buena nos trae muchas cosas, muchas sorpresas. Aparte de esta mega sorpresa que nos trajo de lo interactivo. Sí, de que eso es nuevo. Sí. Eso es nuevo. Nos hizo ver que somos nada. Dentro del planeta somos, como decía, somos un granito de arena en una playa. Pero la achuntaste a una. Es importante. Sí. Mi ansiedad me hizo achuntarle a una. Mira, igual es cuático si no lo hubiésemos chuntado ni una. Así como, ¿por qué seguimos con el podcast? Pero eso es importante, deberíamos seguir si no le hubiéramos chuntado una, porque eso te hace como seguir. Si te equivocás y tenés que levantarte. Hagamos un compromiso. El próximo año, para ver si aprendimos algo, van a traer la misma... Le voy a traer el doble de color. Va a traer el bosque esclerófilo, el desierto florido, la selva patagónica y la estepa patagónica. Está bueno. Y más encima, bueno, y para después va a ser el bosque marino. Sí, bueno, de hecho, colores de la naturaleza se puede obtener de muchas formas, no solo las plantas, sino que también de las algas y de ciertos elementos se pueden conseguir. Por ejemplo, los hongos es también otra fuente de color. Exacto. O sea, todo tiene color, solo que no lo sabemos. Sí. Bueno, de hecho, las posibilidades son infinitas. En Matanza hay un bosque declarado, que es el bosque del Calabacillo. Sí. Es un bosque marino, para que ahí lo visiten. Qué bacán. Ya. Para que sepan. Totalmente. Ya, oye, esto de extracción de colores, sorry, me trae al recuerdo la película del perfume. Como que cuando como la esencia. La esencia, intentar extraer algo. Sorry, 2 películas en un mismo capítulo. Se nota y te cuestión de película. Ya, pero es muy cierto, en verdad, porque para mí extraerle el color de la planta es como, de cierta manera, es como la esencia, es su alma. Porque ante mí está, no es solo la planta, sino que es algo mucho más profundo y de conexión mucho más grande. Y es súper bonito porque ahí entendemos otras cosas. Sí, claro, nos conectamos de otra forma. Del suelo también, pues, como los colores representan como la información genética que tiene la planta. Tal cual. Como el estrés, por ejemplo, el anillo, cuando tú veías los anillos de los árboles, te indican periodos de sequía, periodos de estrés, abundancia. Los anillos, por ejemplo, como para los que no saben qué significa el anillo del árbol. Como los anillos del árbol son como la edad que tiene el árbol en sí. Y esos anillos, bueno, en sí el tronco... El tronco central. El tronco, claro. Cuando tú lo cortas de forma horizontal. Y ahí, bueno, ahí encontré el xilema y el floema, que es donde se transporta el agua y los nutrientes de la planta. Dato freak. Me gusta. Y ahora lo que vinimos. Oye, aquí, bueno... ¡Déjame! Quiero ver colores. Sí. Mágicamente desaparecieron los colores y apareció eso. Eso mismo. Fue mágico porque al final como que... La magia de la... Sí, faltó el... Listo. Ya, ahí está. Bueno, explícanos este superpoder de desaparecer. Pero antes de eso yo quiero hacer una pregunta. ¿La mona se considera una anarquista del bosque? ¿Cómo era? No, ¿cómo era la palabra que dijo? No, que ando evangelizando sobre el bosque esclerófilo. Evangelizadora del bosque esclerófilo. Evangelizadora, que ese tema me gustó mucho. Oye, que sí, es que de cierta manera es como lo que hace la gente que le apasiona mucho y creen que es importante para ellos, porque estás dentro de su mundo. Para mí esto es muy importante y yo siento que todo lo que hago en función al color y en todos sus formatos tiene que ver mucho con eso, como que ando divulgando, ando de la forma burda, ando evangelizando. La palabra del bosque esclerófilo. Sí, así. Eso. Buenísimo. Caleta. Y esta es la Biblia. Pasa a las 6 de la mañana por tu casa. ¿Usted conoce los colores del humo? Mire, que los tengo. Tal cual. Más o menos. Así me pillas en ferias. En ferias soy así, bastante densa. Buenísimo.
Eso es lo que necesitamos. Está bien. Sí. Sí, es que cuando te mueve por dentro, como que no podía apaciguar esas aguas, como que a mí me pasa eso con esto, como Lo que que se siente. Sí, Es muy buena esa expresión de... pasan cosas. Hay veces en que uno dice, el humano de por sí, si no sabe quién es o quién va a ser, solamente obsérvalo y vaya a darte cuenta de que lo que trae adentro florece igual. Sí. Lo amante de la rueda, lo amante de los árboles, lo amante de X cosas, florece de alguna u otra forma, aunque tú le enseñes a ser abogado. Sí. Igual veía un abogado músico, porque esa como ese nacimiento que viene del estómago no tenéis cómo pagarlo. Podía enseñarle medicina, podía enseñarle lo que sea, pero igual florece, es muy Sí. cuático. El Jorge florece con la música, lo Sí. hemos visto. Ay, bacán. Mucha, sí, Qué lindo eso. Un artista. me gusta la música. Sí, sí. Igual está bien, ¿para qué Es que ponerle sabéis que etiqueta? la algo? palabra artista es muy grande, es muy grande. Sí. No, pero de cierta forma todos lo somos. Sí. Al Hay- final sí. tiene que ver con expresar el mundo Mm. interior que lleva por una necesidad muy grande como de necesito plasmarlo, necesito Sí. dejarlo y eso nos hace a todos serlo de cierta forma. Como que ahora se ha comercializado, caleta como los términos, los conceptos, como ponerle nombre a la cosa, Mm. pero tiene mucho que ver yo creo con ese volcar algo interno tuyo que no Claro. tienes forma, ¿cómo más lo volcáis? Como, ¿cómo sacáis eso que tenéis dentro? Yo lo hago con el color, tú lo haces con la música, Sí. caros chiquillos. Desconozco cuáles son sus... que les moviliza como tan profundo como para que uno solo pasa. Como que sea naturalmente y uno se Sí. siente cómodo también dentro de eso. Y ahí es cuando yo creo que aparece todo eso, como Sí. el arte, la creación. Y también no Y que es cerrarse necesario. de que al final, para quien es músico, hay un poema que hablaba un poco de el problema de la etiqueta en sí. Cuando tú decís eres cantante, significa que no eres otra cosa. Exacto. Y el humano es muchas Infinitas cosas, Sí. es cosas, infinitas sí. cosas. Te puede gustar la música y también la danza. No es como que no es que él es bailarín, entonces no le gustan otras cosas. Y Y es tan como Solo bailar. que Y fome también esto como que- de toda la vida. Claro, Claro. ¿Por qué? Que fome ese Si tema que te podemos dice cambiar, es bailarín y así como Podía pero es que soy aprender un lo humano. que tú te Sí, propongas. es buenísimo. Sí, y es transformando, ¿no? De Como hecho- aprender de colores. Es que de hecho el ejercicio de hoy con el tema de los colores no es como nada, me desperté y aprendí a hacerlo. Lleva un estudio, lleva un trabajo, una investigación y un arte de aplicarlo. Entonces, de alguna u otra forma, para cualquiera que esté viendo esto, no es porque, o sea, obviamente tienes un don, ¿cachai? Obviamente tienes algo que, pero eso no quiere decir que ninguna otra persona lo pueda hacer, porque al final es solamente esfuerzo, estudio y dedicación, porque al final lo más importante no es como el don en sí, sino que es como el trabajo que le das a... Claro, de hecho eso es lo que hablábamos también en el capítulo anterior, que con los chiquillos, como que el hacer un bosque, ojalá todas las personas se contagiaran de esa energía, y ojalá todas las personas, o sea, cada persona que vea esto también se contagie de la energía tuya y que sea inspiración para ellos también, como que crean en sus capacidades, como que sepan también que no están solos y que somos muchos en este mundo de cuidar la naturaleza, de divulgar sobre ella y de entenderla también, pues, que son muchos factores lo que la A rodean. nosotros igual nos escriben harto en las cajas de comentarios de Spotify, de YouTube, harto, 10 personas. Así que caleta buena. nosotros es Sí. harto. Y qué bacán sería como ver un comentario que diga, "Man, después de ver este capítulo, me empecé a dedicar a esto, o empecé a indagar de esto, o empecé a trabajar con los colores y estoy haciendo lo mismo que Aplomo". Entonces... No sé, sería interesante o sería bonito que tú seas la inspiración para alguien, Qué así lindo. como Sí. los chiquillos del Del Escuadrón Casas del Ecuador, Viejas. Casas Viejas, si fueron a lo mejor una inspiración para Para alguien que diga, niños. sí, voy a hacerlo. Eso es lo único que Que se uno puede. necesita, como ya voy a hacerlo. Ay, qué loco eso. Que bueno, a mí me pasó lo que les contaba delante, como que vi un video que era de tintes naturales y ahora yo estoy dedicándome a yo- esto y ahora soy esto, como que es Buenísimo. parte de mi vida. Sí, la carpeta. Eso, por mencionar, Bueno, la carpeta. Todo lo que he ido mostrando es como parte de la recopilación de años de trabajo que me he dedicado a esto. Entonces, esta es una de ellas y que le tengo bastante cariño a esta carpeta porque esta carpeta fue la que me permitió como entender la dimensión del trabajo también que estaba haciendo porque también otra persona me hizo verlo. Entonces a mí me invitaron la Fundación Terram, unas personas que son parte de él,
a participar de talleres dentro de espacios de ferias ambientales que se desarrollaron en la quinta región. Una fue en Catemu y la otra, si no me equivoco, en Cabildo, porque estuvimos como por varias partes y en diferentes fechas. Y le hice tallercitos rápidos que tenía que ver con el color, el esclerófilo, y habla un poquito de territorio, así como muy fugaz, todo muy rápido, porque era para infancias. Entonces, colegios de básica, la gran mayoría, algunos ni siquiera hablaban, entonces fue súper alocado también como para mí, para tratar de entender, y que eso me permitió proyectarlo a los adultos, como el ver que no necesito mucho como para poder crear una instancia que me vincule al bosque o que me vincule de una u otra forma. Entonces, estos son los registros de lo que fue los productos en sí que desarrollaron las infancias durante estos talleres. Algunos tienen sus nombres. Wow. Y lo que yo les pedí, como considerando que la actividad tiene que ser muy rápida, les pedí como, ya, estos son los colores, conozcanlos, jueguen, pinten, da lo mismo, lo que sea. Se pueden inspirar en las plantas, y si alguien conoce una planta, les decía, como, cuéntenme, como la conocen por su mamá, por su abuelita, y muchos conocían como el boldo porque se los daban para tomar para la guatita, el no sé cuánto, y muchos conocían muchas plantas, y si se van dando cuenta, va retratando mucho el paisaje, como que el imaginario que crearon, más y algunos con mancha más abstracta, pero la gran mayoría como que aprovechó las hojas porque era como tipo hacer herbario, pero no un herbario real, sino como jugar nomás, porque la instancia era jugar, ven ahí, catemos. Oye, El la séptimo gente básico. que nos está escuchando, los herbarios generalmente lo ocupan los botánicos para reconocimiento de especies. Y entonces los clasifican con nombre científico, Exacto. fecha de recolección, lugar de recolección, quién lo recolectó. Entonces, y esto es básicamente un herbario, pero Sí, representado desde el color. Desde el color. Sí, ese es como el juego que busco hacer, como mezclar lo que es más científico, pero llevarlo a un lenguaje más amable. Esto tiene mucho que ver con... Me estaba dando vuelta. Mucho que ver con mi carga como diseñadora, porque yo como diseñadora he trabajado en fundación, en organizaciones más vinculadas a lo territorial, patrimonial. Y ahí aprendí el tema de la divulgación, y yo ahí dije como wow, me iluminé y amé mucho más mi profesión, porque no creía que estábamos en un mundo muy capitalista y que mi profesión solo iba como servir para el capital, y yo decía no, yo no quiero eso, yo no quiero eso, yo no quiero salir a eso. Entonces me abrieron la puerta a las fundaciones, las organizaciones, y ahí fue como el diseño puede ser un puente para transmitir y bajar información a las personas. Entonces, yo me considero como diseñadora un puente entre la información científica, que me he desarrollado mucho en el área de lo científico, hacia la población, para que la gente pueda entender y puedan acercarse a la info. Entonces, eso es muy importante porque permea también todo mi proyecto en Aplomo. Como esto, como llegar al arte a partir de cosas muy obvias, como esto viene como desde un herbario, pero mezclo el color, la planta, pegarla, como que la acción del hacer tiene mucho que ver con esa parte más científica, pero acá es mucho más amable, po. Como que la gente realmente se siente mucho más cómoda navegando esto que algo tan cuadrado, tan científico. Y en este caso los peques como que nada, pues disfrutaron caleta, como que pintaron, así como que se sorprendieron mucho con el cambio de color, porque cada color tiene la capacidad de transformarse en otros colores ante tus ojos. Entonces eso los maravilló mucho, y muchos quedaron así como, ay, no sé cuánto, y este color de qué es. Entonces me preguntaban, y más allá de que fuera una clase, estos talleres como una clase en sí, lo solté. Lo solté y fue como que sea lo que sea, y al final que disfruten la experiencia de pintar y que vayan saliendo como a medida que vamos conversando. O si ellos tienen algo que decir, que lo aprovechen de decir, que sea el espacio como, sí, yo conozco esta, yo la he visto, está acá en mi patio, está yo paso por una calle que pasaban esas cosas, como que ellos mismos reconocían las plantas como que estaban frente a su ojo en ese momento, porque les llevé muchas plantas recolectadas para que las ocuparan como ven, y los colores. Entonces ellos pudieron jugar, en verdad eso fue. Entonces tenemos todo un poco, mancha, algunas con planta, otras sin planta. Hermoso. Y fue para mí muy importante esta experiencia, porque me permitió entender como que no tenía que ser algo tan complejo el llevar este conocimiento, sino que podía ser algo mucho más sencillo del disfrutar. Y ahora todos mis talleres tienen que ver mucho más como en el enfoque de, puedo hacer educación ambiental a través del juego, a través de soltarse, relajarse, y a través de eso logro generar una conexión como más fuerte que tiene que ver con lo emocional, a través del recuerdo, la memoria. Y que la memoria es algo muy importante, porque gracias a la memoria somos lo que somos.
Gracias a la memoria construimos nuestra identidad y gracias a la memoria conformamos un patrimonio y nos conformamos como comunidad de forma colectiva. Entonces, la memoria es fundamental y también en el mundo en el que estamos hoy tan rápido, evita la memoria, no te hace recordar el pasado. Y también esto lo aprendí de las comunidades indígenas gracias a estas personas con las que me vinculaba en la fundación, que ellos explicaban cómo las culturas andinas miran la vida, y es que el futuro está a tu espalda porque no lo puedes ver, y caminas hacia el frente, que es mirando tu pasado. ¿Por qué? Porque es lo único que conoces, es la única verdad certera, y atrás está tu pasado, o sea, tu futuro, porque no sabes de él, es incierto. Pero si construyes una vida en base a lo que es tu memoria, tu pasado, entiendes cómo funciona y sabes qué camino caminar. Y eso es lo que hoy creo que nos hemos desarraigado, que no sabemos de dónde venimos, no sabemos cuál es nuestra identidad, no conocemos nuestro lugar de origen, nuestro territorio mismo. No necesitamos mucho más que solo observar y entender qué está pasando en nuestro entorno para poder relacionarnos y construir una identidad, y desde ahí como en esa misma identidad, porque los 4 compartimos el mismo paisaje. Claro. Y ahí ya formamos comunidad por algo tan básico que es. Nos movemos dentro del mismo espacio, con los mismos árboles, con los mismos colores, con las mismas cosas, y ahí eso nos une. Y eso nos une y ahí se conforma la comunidad, y cuando realmente nos vemos al ojo y decimos como, es verdad, y compartimos esto, no es mío solamente, podemos construirnos de forma social y colectiva, que es también algo que nos falta, que estamos muy individualizados en la sociedad en la que estamos hoy. O sea, para mí esto es súper profundo, como que viene también de una crítica que yo he hecho a través de años, en relación como a todo lo que pasa en el mundo, y que yo no quiero ser así, yo no quiero construirme dentro de ese espacio. La única forma que tengo para no construirme dentro de ese espacio es construir diferente y compartir. Claro. Como que para mí el oficio me enseñó eso también, como que lo importante es generar el espacio del conocimiento de forma colectiva para que realmente podamos forjar nuevas cosas y transformarlo. Como la naturaleza viva, que se va transformando y va cambiando, y como que no tiene miedo al cambio también. Entonces, a mí eso me ha plasmado mucho el hacer color, hacer oficio sin miedo, como llevándome mucho más como por otros lados. Entonces, eso es con... Esta es la carpetita como en relación a esos talleres, que fue súper bonito la experiencia. Muy linda experiencia, y harto. Igual hay que tener valor también para atreverse a hacer estas cosas. Siento yo como que hoy en día igual está todo como muy así como estigmatizado, o por ejemplo que te dicen... No está tan valorado lo comunitario. Claro, no está tan valorado lo Cada día las personas están más individualistas. Sí. Y se pierde eso mismo, como que hacía memoria, hacia como reflexionando lo que tú decías, como respecto, por ejemplo, a la misma memoria de uno. Si yo pienso como antes, no sé, cuando yo era pequeña jugaba en el pasaje con mis amigos, ¿cachai? Como que hoy en día no se ve eso, casi los niños como que juegan en un parque o en sus pasajes con sus amigos, como que no se conocen entre vecinos, no está lo comunitario, se ha ido perdiendo, y la gente tampoco entiende la importancia, el valor de las instancias comunitarias tampoco, como que son todos muy individualistas, como es mi casa, yo cuido solo mi casa y no me importa lo que le pasa a la vecina. Por ejemplo, en el pasaje donde viven los papás del Nacho, donde viven los suegros del Jorge, que al mismo pasaje, los vecinos se juntan todavía, como que a mí me llamó mucho la atención, porque en el caso de mi pasaje no pasa eso, ¿cachai? Entonces, para mí era como, hoy y los vecinos se saludan todos, hoy y los vecinos se juntan, cerraban el pasaje, hacían asado entre ellos, disfraces, tenían una vida comunitaria en comunidad, ¿cachai? Que eso no se da. Entonces, por ejemplo, valorar esas instancias comparado como con esto que tú hiciste con los niños, qué valioso y qué poco valorado como hoy en día, con el ritmo de vida que se lleva y con el pensamiento individualista que cada vez están teniendo las personas. Sí, bueno, siempre se habla de la conexión que hacen los celulares, el internet, que hace la conexión de yo con alguien de Estados Unidos, pero a la vez igual no estás conectado. Se desconecta. Es cuático como en los bots que se transmiten información tocándose físicamente, usando líneas de conexión por dentro, y nuestra conexión, hoy en día las relaciones ya son más digitales,
Mi hijo, por ejemplo, conversa con sus compañeros ya más de forma digital, nos salen a jugar. Muy cuático como el humano de alguna u otra forma se está separando de esta conexión, conexión física, porque al final conexión hay, se hablan, juegan entre ellos, son juegos digitales, pero juegan y todo eso, arman comunidades digitales, pero de alguna u otra forma nos están tocando en cómo la naturaleza debería ser, pues si al final todo es por enlace químico. Siempre voy como al tema de piel con piel, las sensaciones de ese mismo tema que te caigáis y te raspís la rodilla, es algo muy importante por niños y ya se van perdiendo algunas cosas. Yo creo que esto nos dejó la pandemia, lamentablemente. Cuando Josué tenía 1 o 2 años, no pudo salir por 2 años, y no solamente hubo un cambio de estructura de defensa contra virus, sino que también hubo un cambio de estructura de relaciones con las personas. El saludo de besos ya no se da, el saludo de abrazo, y hay como después de la pandemia como que hasta comer cosas en la calle, si bien había gente que como no, yo no, obviamente no voy a comer en la calle, no sé cómo fue el tratamiento y todo eso, pero antes había gente así más abierta, así como mira, como igual. Después de la pandemia como que cambió toda una estructura de cómo yo te veo más como alguien que me puede contagiar, alguien que puede hacer comunidad. Es muy cuático de hasta la distancia que uno tenía que tomar para hablar con la otra persona cuando tenía el virus. Como que casi el otro puede ser como un enemigo porque puede transmitirme algo y mejor lo tengo lejos. Y eso igual se ha visto siempre en la sociedad, como que siempre te llama la competencia, como tienes que ser mejor, tienes que ser mejor que el otro para poder ejercer. O tienes que esforzarte demasiado, tienes que estudiar mucho, si no te sacas mejores notas, o es como que siempre te llama la competencia, como llevar rutina y mucho de eso. Pero estas instancias creo yo que rompen todo eso, así como que el divulgar, el empoderar a los niños a conocer esto es explorar, olorosar, sentir los aromas, ver los colores, y que puedes sacarlo de una planta. Yo creo que eso es sacarlo también de su burbuja. Sí, total. Entonces súper importante lo que tú haces, y para nosotros, como comentábamos, es súper valioso también poder divulgar esto, como poder lograr esto. O sea, igual nos costó, como al principio les comentaba, así, fue como, de repente siento que se da de forma orgánica, así las cosas, tienen que darse a su momento, pero hasta que se pudo y podemos disfrutar esto. Que nosotros estamos full disfrutando de esto. Nosotros estamos así, cuéntanos más. Es mucho aprendizaje para nosotros. Sí, no, y me pasa que también, por ejemplo, yo misma ordenar como toda la información, y yo igual vengo haciendo un trabajo como más muy desde el diseño, el branding, la estructura y todo. Entonces me pasa que he estado este último año ordenando mi propia información, como me estoy ordenando a mí misma en mi proyecto, y he visto la dimensión de las cosas como ya más estructuradas, y por eso como que se las presento así también, y como por una parte el ejercicio del color, por otra parte como que esto que también tiene mucho valor porque me encaminó a través del juego, lo que ustedes hicieron delante, que si no hubiera tenido esta experiencia no me lleva a la otra. También tengo como las otras carpetas que tienen como parte de cómo yo inicié dentro de la misma tintorería, que tiene mucho que ver con el textil. Entonces igual es muy bonito como todos estos grupos de cosas que les voy a ir mostrando, porque develan como mi propio aprendizaje y mi propia como construcción dentro del oficio, y como eso también me llevó por uno u otro camino, y de hecho me llevó con lo que partimos, que es el esclerófilo, que es como lo que a mí me mueve profundamente en que el color es la forma en que yo puedo hacer y puedo divulgar estos conocimientos, pero en relación al color. Es súper alocado eso, como que Wow. Es muy loco porque se me juntaron todas las piezas, como que para mí es como que siento que llegué a un punto como de más o menos como que casi lo tengo, es como que me hace sentido donde estoy, lo que estoy haciendo y la forma en cómo lo estoy haciendo, como que todo se encaminó
pero también gracias a que yo he tomado muchas decisiones a lo largo del camino, que han sido súper difíciles porque yo llevo viviendo solo del oficio como 4 años. O sea, este año recién entré a trabajar otro trabajo que me ofrecieron que estaba bien interesante, entonces ha sido mucho aprendizaje también. Wow. Pero antes de eso llevaba 4 años solamente abocada a esto y a levantarlo y pulsé así, literalmente sudor y sangre, como todo, todo este gran proyecto porque, como bien decía, pues no... Hay muchas cosas que no están valoradas acá y en muchas partes del mundo, que tiene que ver con la cultura, con el arte. La gente siente miedo al arte, como que me he dado cuenta mucho de eso, como que la gente cree que el arte es para algunas personas solamente, que pintar no es para todos. Y es súper heavy porque en verdad hay una sociedad detrás que te dice como que hay algunas cosas que son para uno y para otros no. Sí. O como que no es tan valioso el arte. También. Que es más valioso una pega de oficina que No, claro, el arte. cuánta plata vaya a ¿Cachai? ganar haciendo arte, También. como que en vez de ver tu felicidad, ven como la ganancia monetaria. Exacto, sí. No ven sí. que tú seas feliz. No vas a ser haciendo lo exitoso con que- eso, no te va a ir bien. Pero si tú buscas un trabajo de oficina donde tengas un sueldo, donde trabajes de 8 a 5, sí te va a ir bien. Como Sí. que... Sí. Bueno, el financiamiento Súper- ya de banco para sacar una casa, tenés que tener 6, Sí, po. 7 meses. Es que 8 meses. eso también como que también envuelve a las personas. Sí. Eso En ciertas formas de vida. influye también Sí. en la Sí. salud mental parte de las del mismo personas. así funcionamiento como- del sistema. Como que te envuelve en el sistema, que tenías que Exacto. estar contratado, trabajar tanta cantidad para poder recién tener tu casa. Y es como cuático igual. po. Sí. Sí, tenés que estar dentro del sistema. Sí. Sí, Tenés que estar lamentablemente. dentro. sí, Es sí. brígido. Es loco. Bueno, y... ¿Qué más tenemos? Vamos a hacer magia, ¿o no? Vamos a hacer Sí, magia. vamos a ya. hacer magia. Ya, Vamos a magia. hacer magia. 1, 2, Dos, tres. 3. Pura magia de la televisión. Eso. Y ¿Qué ahora- tenemos ahí? Exactamente. Hicimos todo el proceso a la inversa. Estoy volviendo como lo más antigua. Sí, está bien. Está bien, está bien. Muy orgánico también. Bueno, este es como una de mis carpetas que recopila gran parte de lo que yo he hecho en textil. Que en el textil también me encontré en la tintorería, pero no me dedico mucho a él. Sin embargo, hay como cosas que me interesan y que sigo como trabajando. Esto se los voy a mostrar al final, pero bueno, yo partí con esto que solo como para que los vean. Son todos los colores que yo aprendí en una técnica de estampado, que si ustedes lo tocan se van a dar cuenta que no tiene algo encima, sino que es el textil teñido por contraste, porque esto todo está teñido con un mismo tinte de color. Buenísimo. Entonces lo hace ser una técnica ultra bacán, ultra poderosa y que dura mucho. Estos están teñidos hace, no sé, 4 o 5 años y están así pero en perfectas En condiciones. peque. Este está lleno de pelos, de mis guapas. Pero y aquí se nota como la calidad de la terminación. Entonces algo que me interesó y que empecé a indagar de a poco. Y bueno, acá podemos empezar a ver algunas de las estampas que son parte también de los resultados de los talleres que hacía. Que hice varios talleres en relación a estampa con tintes naturales, cuando todavía no entendía cuál era mi camino ni nada, pero empecé como a jugar nomás. Y me llamaba mucho la atención cómo el color se plasmaba, lo que podíamos hacer y sobre todo que la técnica hacía que esto fuera muy sustentable. ¿Por qué? Porque la técnica de serigrafía se hace mediante un estampado que se aplica a un tipo de plástico. Que ese plástico, por eso ¿ustedes andan alguien con serigrafía? ¿Verdad? De hecho, Que no si sé la tocáis se si siente un relieve, ¿cierto? Sí. Y es porque tiene un plástico, como un tipo de... Como el termo, no sé qué. No, la pintura que tiene está elaborada con un material que termina pareciendo como tipo de plástico que queda plasmado en el textil y que eso hace que la capa se vea como el dibujo. En cambio esto es un teñido del... ¿Verdad? La Mónica chiste, weón, está... No puedo... Y empaladísima. Nosotros sí con sus rollos, Nacho. Nacho, sí. Ranitas de Darwin. Pensé Es que, sí, que más encima ONG Ranita de Darwin. Me encanta. la Mónica hablando Bueno, súper qué bonita normal Darwin. así y este weón al lado así. Colo, dale, Colo. Ranita de Darwin. Está bien, está bien. Oye, yo no tengo nada, soy súper fome por la estampa. Ya, Bueno, perdón. pero ahí se nota la diferencia del textil, la aplicación versus esto, que para mí yo llegué a esto por sustentabilidad.
Yo también, esto fue una necesidad de que yo decía, y hay que estampar como los textiles y todo, pero yo no quiero hacer serigrafía. Y cuando descubrí todo esto, que lo podía hacer así, dije como, wow, me rompió la cabeza y fue como, esto es muy ecológico, es muy sustentable, como que a diferencia del otro, el textil está teñido. Claro, como No hay eso como sería una capa encima. Esto, pues, como Claro. que está pintada la tela, Exacto. básicamente. Entonces, aquí es lo mismo, pero la diferencia es que el color genera enlaces químicos con la fibra y se pega al color. Y por eso el color no se despega. No se pega. Exacto, entonces se pueden hacer diferentes aplicaciones. Yo, por ejemplo, hacía patterns como para poder estampar como más metros lineales y todo ese rollo. Por ejemplo, este me gusta mucho, que lo hice pattern. Entonces la estampa era solo un cuadradito Qué bello. y se podía lograr como todo este efecto, ¿cachai? Como estampándolo. Y bueno, hice talleres de esto. Esto es muy tierno porque en verdad esto es cosas que yo le hago a mi familia de repente. Y esto es para mi sobrina, la más grande, que en ese tiempo estaba fan de los Paw Patrol y me dijo así como, por favor, estámpame unos Paw Patrol. Y yo como, "Obvio, sí". Y le dejé los regalos hechos porque justo no íbamos de viaje y yo no íbamos a casar hasta para su cumpleaños, entonces le dejamos hechas las bolsitas. Qué bueno. Tengo unas fotos muy entretenidas de ella, como con 4 años, ayudándome, como metiendo las manos a las ollas, como, yo así como, tú también vas a trabajar porque es tu regalo. Pero ya esto, por ejemplo, tiene 4 años, o sea, si se dan cuenta, Claro. la calidad del color, la estampa, no se ha degradado nada. Y esto también es un proyecto que hicimos con unas amigas, que una hizo la ilustración, la Fran, yo hice la estampa y la preparación del textil y le entregué como ya todo avanzado y se lo entregué a mi amiga Amasi, que es Bosque Tintes Naturales, que ella también trabaja tintes, y ella tiñó y hizo las bolsas, lo cosió. Entonces hicimos una fase de 3 tiempos de trabajo entre las 3 y hicimos esta producción que estampamos esta ilustración y las vendimos hace un par de años atrás. Hermoso. Y está pero increíble, o sea, yo también me sorprendo con la calidad que tiene porque generalmente toda la gente piensa que el tinte natural no dura. Entonces yo guardo todas estas cosas como mostrarle como, mira, como que... Sí funciona, gente, sí si funciona. hay un estudio detrás, además, y si hay ciencia, esto pasa, hay calidad de los productos, hay calidad de color y se logra. Entonces, y acá, por ejemplo, yo todavía no tenía la técnica que tengo ahora, como la diferencia de cómo uno va avanzando en estudio y que en verdad el tinte puede durar mucho, el color natural dura mucho. O sea, Muchísimo. es solo pensar que todos los museos que tienen textiles Sí, antiguos claro. están teñidos con tinte Sí. natural. Pero la gran diferencia, que es súper interesante esto, también de nuevo, como nuestra visión de cómo nos relacionamos con las cosas y con el mundo, es que antes la gente se dedicaba toda una vida a teñir una pura prenda muchas veces. ¿Por qué? Porque Wow. estaban las casas de tintorero, como todo muy diferente de la estructura del oficio. Entonces había una persona encargada de teñir solo un color, muchas veces, o solo con una planta, para entenderla y estudiarla toda su vida. Y luego les pedían, por ejemplo, si estamos hablando, no sé, de una comunidad indígena, que se tiene como esas ideas, que, claro, esta persona, tintorero o tintorera, se dedicaba a... Nacía el príncipe no sé quién, que iba a ser en 20 años más, y se dedicaba 20 años a confeccionarle la túnica que iba a ocupar cuando ascendiera al trono, y le teñían por capa tras capa tras capa, y eso hacía que las piezas textiles que hoy vemos en los museos tienen mucho trabajo, tienen mucha dedicación, porque las personas se preocupaban en que ese producto, esa que se iba a ocupar, esa vez tan importante, tenía que tener mucho valor y tenía que tener mucho trabajo y tenía que tener mucha dedicación. Entonces se le dedicaba todo el tiempo que tenía que tener y había mucha paciencia de por medio de los procesos. Entonces eso es lo que hemos ido perdiendo también hoy. O sea, a mí el oficio me ha enseñado mucha paciencia, mucho de esperar, como, Claro. porque si yo no espero, la calidad del producto no va a ser la Bueno, misma. claro, sí. Entonces, y nosotros también, y digo nosotras porque yo también trabajo con más compañeras y colegas que nos relacionamos en el mundo de la tintorería, somos todas tintoreras, y que estamos construyendo también como una visión de la tintorería, que la tintorería es de muy buena calidad, la tintorería Claro. tiene un valor de todo lo que hemos ido hablando, lo territorial, lo identitario, muchas partes, es más sustentable, y que eso finalmente es fundamental, que si no lo hacemos bien, el oficio se va a caer, pues. Entonces estamos todas pulsando porque construyamos que realmente sí funciona, hacer buenas prácticas prácticas con el medio ambiente, buenas prácticas con nosotras, y ahí surge así como muy eso, pero para dejarlo, que todo eso, por ejemplo, tiene lugar con un proyecto que estamos desarrollando con compañeras que se llama Coloraria, y que nos dedicamos a investigar los colores. De hecho, mi salto, yo lo agradezco mucho gracias a este proyecto Fondar, porque
yo realmente llegué a los colores que llegué, que vieron, Claro. porque hubo mucho estudio por detrás, mucha reflexión, mucho compartir con mis colegas tintoreras, mucho diálogo que permitió que mi mente también pudiera ir más allá en el oficio y que mi construcción misma de todo lo que vieron como que sea así gracias a todo ese estudio y a la investigación que desarrollamos en Coloraria. Entonces es muy bacán porque ahí también aparece lo colectivo como una parte muy importante en la construcción también para que todas podamos lograr los mismos objetivos. Como que no hay competencia, hay colaboración. Claro. Porque la colaboración nos ayuda a que vamos más allá y vamos más lejos. Compartir los saberes es fundamental. Que fome cuando los colegios premian al primer lugar, premian Sí. al segundo lugar y es como, pero premia el curso. Si el curso es el que trabaja Son trabajos en sí, al final, conjuntos. para que el hombre llegue a la luna, la construcción de un cohete nace desde un matemático, desde un filósofo, desde el mismo astronauta que tiene que aprender el funcionamiento de hidráulica, de máquina y todo eso. Entonces, a mí no me carga, pero que fome que se dé la competencia, que tenéis que ser primero, Claro. en vez de decir, armen un equipo bueno y trabajen muy Total. general. Es que empieza también como en la gastronomía. La gastronomía felicitan al chef nomás. Claro, Y el agricultor, Todo ¿dónde el- queda? Sí, po. el del antes. No, la medicina el doctor. Y los Y el herbólogos, cuerpo. los herbólogos, los que generaron todo ese descubrimiento de la medicina, ¿dónde están? Es cuático el enfoque que se da del primer lugar, del primerísimo primer lugar. Siento que inevitablemente ahí volvemos a la memoria. Mm. Se nos olvida dónde vienen las cosas porque no Sí. tenemos memoria, porque no valoramos lo que vino antes y que gracias a eso somos lo que somos hoy. Claro. Entonces, Exacto. es la construcción de una memoria. Entonces, eso para mí es fundamental. Como que no podemos ser ajenos a ello porque es lo que somos. Mm. Claro, bueno, sorry. Dale. Lo más bonito es que al final uno piensa de que estos son máquinas chinas, impresoras gigantes y nada, serigrafía Todo en en la tallercito. casita, un tallercito. Lo he hecho muy Y artesanalmente. para que también vean que la calidad, o sea, cuando uno dice artesanal, viene esta cuestión llena de mancha. Este es el detalle artesanal, no, que al final no es una mega máquina impresora, sino que también se puede lograr un buen detalle, Sí, exacto. un buen acabado. Así que como que la palabra artesanal, a veces Sí. que asusta mucho en... entonces la calidad puede mermar. Y no, al final, el mismo tema que nos habláis de los colores, que al final igual uno dice es un color artesanal, pero esto lleva más de 5 años colorido, entonces no significa de mala calidad, no significa hecho al lote. Exacto. La gran magia que tiene lo artesanal es reconocer que está hecho a mano y con los tiempos de vida y con materias primas probablemente locales. Entonces, sí, a mí hartas veces me han mencionado como que lo artesanal es como una palabra quizás como que lleva como algo negativo y como que creo que estoy como fielmente en contra de eso, como de decir como, no, como que ¿Cómo? lo artesanal significa que está construido a mano, con ciertos procesos, con ciertas cosas y no le quita la rigurosidad. Entonces tenemos que ir transformando el lenguaje y si es que no partimos por casa, como valorando también esas palabras, ese lenguaje, es como que jamás lo vamos a transformar ni cambiar. Exacto. Entonces es bacán igual tener las oportunidades de poder hacer eso Sí. como en una escala o de poder como dialogarlo porque así vamos cambiando el paradigma también. Sí, pues cambiar el paradigma también, como tú dices. Pues, Se lo pone artesanal. sobre la mesa el tema, porque al final, sí, claro, como si no lo hablamos, como, ¿cómo? No hay cómo. Y recuperar la memoria. Sí, sí, Volvemos de es la nuevo base. al mismo tema. es la Y base. yo también como que hubo mucho ese término así como, el suelo también tiene una memoria. Total. Antes aquí había un bosque. Total. Entonces recuperar la memoria del suelo está muy enlazado a recuperar la memoria de todos. De todos. Qué loco. Ah. Pero sí. Bueno, y esto es un encargo que me hicieron, que pues, yo tenía las ilustraciones son mías. Y una chica que me pidió para un taller con infancias que iba a hacer. Y resolvimos trabajándolo así, entonces estampé las aves principalmente, porque iban a ser como un cuentacuentos. Muy Y la idea era que al final las infancias pudieran pintar
y yo tenía este como modelo Ah, también, qué entonces hice las Es un chircán. tintas, es un chircán. Armé las tintas, le entregué como una paleta cromática de tintas y luego también le entregué todos los textiles ya cortaditos y así estampados porque era como parte del pack que ella me estaba pidiendo, pero que esto se acerca de nuevo mucho como también como el trabajo que tiene que ver con la divulgación y también pues yo me voy vinculando con quienes tienen que construir también ese lenguaje y de forma más sustentable, porque esto mismo podría haber sido una serigrafía o un papel, en cambio lo transformamos en otra cosa que tiene otro valor, tiene otro uso, se transforma en algo más que quizás uno le tiene más cariño, de repente como un parche que llevaste toda la media pegado en la mochila. Entonces, como que también las materialidades van aportando como en otro grano y por eso como que algo me gusta el textil, como que tiene una capa de información muy interesante que nos relacionamos como desde otra forma. Bueno, estas son pruebas, como de... Bueno, aquí tengo un montón de cosas, como de pruebas, cosas que he ido haciendo y aquí, que siempre los guardo, que me gustan mucho, mis manchas que son, siempre guardo los retazos de las pruebas previas a los talleres. Entonces, cuando tengo que armar paletas cromáticas, que es otra búsqueda que tengo dentro de Aplomo, que es como componer colores y armar paletas y proponer paletas, entonces armo toda una suerte de como visual de colores para poder luego escoger como ya va este y con este voy a armar y crear como la experiencia del taller. Para poder abordar, que no sea solamente como, sí, plantas nomás, sino como que haya también un valor de decisión en cuanto al color, como desde lo cromático, para que genere un impacto, para que haya una intención detrás en relación a la selección de los colores, como que visualmente te provoquen algo también. Porque si está todo muy lineal es muy fome, Sí. pues entonces creo que ese valor también tengo yo y que puedo aportar, y de nuevo esto tiene mucho que ver gracias a mi compa que él pinta y dibuja un montón, entonces él me ha enseñado mucho de color y eso me ha permitido yo entender Expandir más. pero mis colores, como lo que yo estoy haciendo. Entonces ahora entiendo como más del contraste, de los valores del color, el tono, los matices, como más lo técnico de que viene desde el arte del color, que yo no lo tenía. He podido ir sumándolo y eso también me da como una amplitud como a generar un mayor impacto en el espectador, que es lo que busco, que la gente realmente como que wow, qué loco, así como wow, esos colores. Ser eso, claro. Por supuesto, también es como parte de, pero es como algo que yo fui incorporando a medida de el tiempo, como que empecé a aprenderlo y empecé a sumarlo para lo mismo, como que no sea todo tan plano, sino que provocar algo en el otro. Entonces los colores también son una decisión en torno a eso, como lo hacían también ante las comunidades, no era un color porque sí, o sea sí, además porque estaba en el territorio, pero también porque tiene una carga simbólica, porque bien proviene de algún lugar o tiene algo. Entonces ahí se ven como algunos de los colores. Aguas. Y eso es un poquito como de mi carpeta como en relación al textil, que yo nací desde acá, por así decir, como en la tintorería. Y aquí viene un poquito de esto que era lo último que destacaba, que bueno, están los tintes naturales, que es todo lo que hemos visto hasta ahora. Yo puedo teñir un textil, sumergiendo el textil en un caldo de color, pero también yo puedo transformar la química del color y puedo separar las estructuras químicas del color del agua y transformar su estado de líquido a sólido, cambiando de tinte a pigmento. Y eso es algo que tradicionalmente se ha hecho y se hizo mucho en el renacentismo con los pintores tradicionales, que ellos fabricaban sus propios colores para pintar cuadros y hacer materiales artísticos. Entonces, y lo hacían por una necesidad de que era muy caro conseguir muchos pigmentos que venían como del otro lado del mundo y creaban sus propios pigmentos con los materiales que habían en su entorno, porque era más económico. Entonces, hay una colega que hace eso que se llama Pigmentala. La Nati, ella valoro caleta su trabajo porque ella tiene otra mirada en relación, como ambas trabajamos dentro de la misma línea, como con ciertos conceptos de cosas, yo veo, pero ella como que está muy desde que tiene su concepto de autonomía creativa. Y es muy bacán eso porque invita a que la gente pueda, como que no lo limite a acceder a materiales artísticos de calidad, sino que podéis crear tus propios materiales artísticos de calidad. Entonces, es bacán esa mirada porque te permite, como se hacía antes, vincularte de otra forma con tu paleta, con tus colores, con tu obra, y además te permite hacer que muchas veces lo que hablábamos delante, creemos que las personas como que en la sociedad como que solo podemos acceder al arte si es que somos de un sector, no sé qué, o por la plata, no sé qué, y esto va rompiendo esos esquemas y creo que todo el trabajo que se está haciendo detrás como desde muchas partes van permitiendo que eso se vea. Y bueno, entonces
Más allá que ahí me dispersé. Súper. Así somos. Así somos, tal cual. ¿A qué me invitan si saben cómo me pongo? 1000 temas en uno. Es que yo también me dedico a los pigmentos. Entonces, de hecho... ¿Qué es un pigmento? Un pigmento es el color, en este caso, que yo obtengo de una planta, pero en un formato que no es soluble al agua. Un tinte es soluble al agua. Ya. Si yo echo, por ejemplo, tengo 2 jarros con agua y yo echo un tinte o la planta, toda el agua se va a colorar. Si yo echo el pigmento, que es un polvo y que es una estructura química diferente, lo que va a hacer es como verse como dentro de ese espacio, pero va siempre a decantar al fondo. Entonces uno va a estar colorado como si fuera un jugo yupi y el otro como si le echara ahí tierra. Y se ven diferentes. Entonces uno es soluble al agua y el otro no es soluble al agua. Entonces lo que yo hago, trabajo de las 2 formas. Soluble al agua para teñir, inmersión, para hacer las pinturas. Y los pigmentos se trabajan de otra manera, desde el arte, porque se aplican sobre otros soportes, no en el textil. Y aparecen como este tipo de cosas y terminaciones. O sea, si ustedes tocan, aquí se siente que tiene una capa encima. Y es porque es pigmento aglutinado, tiene otros elementos que le ayudan a tener una consistencia y que se adhiera y pegue al papel. Y que perdure. Entonces estos están hechos hace varios años. También parte de las muestras que hacía para los talleres. Esto es parte, también he hecho papelería para marcas, como para sus productos. También siempre en la búsqueda desde mi granito de arena, siento que yo puedo aportar con sustentabilidad para que la gente tenga cosas más sustentables. De hecho, yo misma, mis productos, ninguno de todo lo que yo trabajo, o sea, los packaging los estampo yo misma. Ah, buenísimo. Por ejemplo, acá lo muestro porque busco la sustentabilidad, entonces está estampado con pigmentos que yo hago y eso hace que sea completamente compostable a nivel domiciliario, porque es cartón y tiene un material que es completamente orgánico, su origen. Entonces se puede degradar en la tierra y no va a tener agua. Que es algo que yo siempre como consumidora cuestiono, que es como, ¿y cómo gestiono esto? ¿Cómo voto esto después? ¿Cómo lo hago? Entonces, ante esas inquietudes propias, como que lo he ido plasmando también en todo lo que hago, porque me gusta como poder darle la solución a las personas. Esto me parece muy interesante porque al final esta es la respuesta de qué hacer con la basura, ¿cachai? Como terminé de utilizar mi elemento, ¿qué hago con esto? Esto es totalmente compostable. Bacán. Esta es la respuesta. Esto no se va al océano, esto no se va a basurales, por ejemplo. Me encanta que tú así como creas cosas naturales, también te preocupas de que esto no vaya a la basura. Es un compromiso como de inicio a fin, ¿cachai? Es buenísimo, me encanta. Qué bacán. Y que tiene mucho que ver también con la conformación de los valores, creo. Que es parte como de mi naturaleza, como que sea lo más coherente también todo lo que estoy haciendo, entonces, y en esa búsqueda, como que situar también esos valores como de ciertas normas como propias mías, como que no puedo así pasarlas a llevar. Y tiene mucho que ver de nuevo con mi cariño por el bosque, la conservación, porque esto también es una respuesta ante eso. Es que yo no quiero que las cosas terminen en la basura, quiero poder gestionarlas yo, quiero poder como colaborar desde la vereda y no generar más impactos negativos, sino como genero impactos positivos. Porque finalmente todo lo que hacemos como seres humanos tiene un impacto negativo. Y es como al contrario, ya, ¿cómo puedo contribuir desde el otro lado? Porque todo tiene un impacto, entonces como ir minimizando, es como buscar el equilibrio entre todas las partes, que es súper complejo igual, pues, porque toma más tiempo, es más caro, pero yo creo que se puede, o sea, yo lo he logrado hasta ahora dentro de la escala en la que trabajo y se puede, hay que tener como la convicción y sostener como el camino nomás para seguir llegando. Y como la creatividad constante de no funciona, bueno, busquemos otras formas y así constantemente, que es como algo, sí, que es algo como muy natural del ser humano ser creativo como ante las adversidades, como que justo cuando es más difícil como que empiezan a aparecer cosas como para que uno pueda ir armándolas y creando desde sí mismo. Entonces, claro, eso es como esa pequeña muestra que les tenía de dónde vengo con el textil, es que es muy interesante. Aparte los colores son re lindos. Sí, les pasó como que tienen a todo tono. Sí, no es como, no sé, el tono como rosadito, no es como el rosado típico que uno vería, no sé, en una tienda, ponte tú. El amarillo igual, el verde, todos como son muy únicos. Muy, sí, claro. Siguen saliendo cosas. Pero es que esto de verdad es como esto una no historia. Esto es la historia de todo lo que he hecho. Y bueno, yo entré,
O sea, para que se entienda la diferencia, acá tengo, por ejemplo, un tinte. Esto es un tinte líquido de color Wow. que tiñe. Y que tiñe los textiles que vimos. Y ese mira, me sería- acerqué cualquiera de... Ese cualquiera, color cualquiera, sí, cualquiera. sería. Saqué todo. Sería. ¿De qué especie, por Y ejemplo? el que tengo acá es un peumo. Vaya, Cachen el vaya, peón. No, pero quiero como... Esto es tinte. Como que solo quiero hacer la ejemplificación pues, como para que quede muy claro. Esto es un tinte, esto está teñido por un tinte, es una inmersión. ¿Ya? Ya. Y el tinte se ve así. Es agua de color, ¿ven? Claro. Como un juguito yuki. Sí. Entonces, ahí, por ese es un buen punto, ya, bacán. Entonces, como que quiero igual que se entienda súper bien como esto es un tinte. ¿Ya? Entonces, se me fue traer pigmento suelto, para Ya, que lo vean. bacán. Y esto, lo que está acá, es un pigmento. Wow. Que es otra cosa, y esto está aglutinado con otras materias que hace que se seque y que uno pueda pintar papel y pintar papel se vea de esta forma. Wow. Perfecto. Entonces, Oh, me encantó eso. Oh, me encantó eso. entonces esto, la diferencia, como que ya se va entendiendo como Sí, aquí sí. pintura El tinte, líquida, por así claro. decirlo, un tinte, y esto es un pigmento, y que de hecho acá por ejemplo se nota súper bien, o sea, si ustedes lo ven, el tipo lo muestra en cámara, se nota el pigmento, el detalle. Uno ve que hay como unas pequeñas partículas como polvitos, como que están Sí. Pintando. Esa es la diferencia con el pigmento, que permite otras aplicaciones. Y todo lo que es pigmento es para hacer materiales artísticos, Ya. para pintar papel. Y esa escala fue la que me enamoró para poder trabajar el bosque. Entonces aquí nacieron todo este tema de que yo empecé a crear color como sin... No sabía lo que estaba haciendo en verdad en ese momento, pero como que me dejé llevar. Claro. Y dije, es que quiero hacer acuarelas. No sé por qué, pero quiero hacer acuarelas. Yo quiero producir acuarelas. Sí, no tengo ni idea. Yo ni pinto. Entonces, como que... Pero siempre como que me ha llamado la atención como el material de la acuarela, cómo pintan, no sé qué, ya. Y me atrapé mucho en eso y empecé a producir acuarelas. Y en el producir acuarelas dije, aquí puedo meter el bosque esclerófilo porque la cantidad que necesito de materia es muy poca y puedo enseñar a través de esto. Entonces, yo ocupo este medio, en verdad, para mí esto es para hacer educación ambiental, para hacer divulgación. Entonces, Buena. si se dan cuenta, todas las tarjetas en su reverso tienen una pequeña reseña que es parte de las investigaciones que yo también hago, que tiene que ver con divulgar el conocimiento, como enseñar, como todo lo que yo me lleno de información, trato de vaciarme y sacarlo para afuera. Como que por eso creo que compartir el conocimiento es súper importante. Esta es como mi granito de arena también como haciendo eso. Esas fueron las primeras tarjetas que hice. Oye, la cochinilla esa que se da en Sí. en el, ¿cómo se llama? En la tuna, por Sí, por en la tuna, en ejemplo. el nopal. Exacto. Y Wow. la cochinilla, así mencionándolo como en el paréntesis, junto al índigo, son dos tintes históricos, dos materias tintorias históricas que se han ocupado a lo largo del tiempo en nuestro territorio latinoamericano. Entonces, esos dos colores, además de tener una carga como cultural para mi oficio muy importante, es parte de lo que es nuestro patrimonio, como del color, es que son los dos colores que permiten generar una paleta cromática completa. Porque azul solo encontramos en la zona central del planeta, que vendría siendo México, los países más cálidos, como en esa zona, Ya. se da esta planta de forma natural, nativa, la indigófera. Versus, bueno, que en realidad todos conocen la indigófera tintoria, pero en realidad la nativa originaria de acá es la indigófera fructiferosa. Entonces, probablemente lo estoy diciendo mal porque soy amiga del índigo, pero no tanto. Tan estudiosa de eso, pero sí sé que ahí está la diferencia entre esos dos índigos, porque un índigo viene desde el otro continente y este es nuestro índigo como nativo, por así decir, de la cultura. Y digo también nativo porque gracias a los movimientos de los pueblos precolombinos, los colores sí viajaron y se movieron por los territorios, porque no habían límites políticos, sino que habían límites geográficos donde se movían y se articulaban entre comunidades, compartiendo y haciendo intercambio, y así los colores sí han también llegado hasta acá. Entonces, de hecho, un tiempo se cultivó la cochinilla acá en Chile. Lamentablemente la industria se fue muriendo y ya no hay, o hay muy poca, y como que tenéis que ser muy de los lugares como para saber quiénes lo hacen y quiénes no. Y el índigo igual, pues como que el índigo también llegó desde el norte, desde nuestro norte, desde acá. Y ese es el que me permite también como generar una paleta cromática completa. Entonces, por eso para mí es súper importante como el valor que tienen esos dos colores, que sería la cochinilla con el índigo. Y luego aparecen, bueno, en este lo voy a mostrar como todo lo que es nativo. Por ejemplo, esto es un maqui. Wow.
una cebolla, un descarte. Estas El son maqui, composiciones de colores consulta, mías. ¿el maqui ocupaste la corteza de la madera? No, la hoja. ¿O la hoja? Solo la hoja, sí. Porque ¿Y el fruto no lo has ocupado? Lo he ocupado, pero ya, ahí esto como de... en otras clasificaciones de la tintorería, que la tintorería natural, sí, todo eso puede ser un colorante natural. O sea, todo, la betarraga, la cúrcuma, lo típico que uno puede como mencionar. Sin embargo, no implica que sean estables en el tiempo. Entonces, esa es la diferencia de quienes hacemos tintorería, que se supone que quienes hacemos tintorería buscamos colores que sean durables en el tiempo, que no se erosionen tan rápido ante Ese factores. es un dato muy importante, porque uno puede así como, oye, pero ¿por qué no ocupas la betera? Así como el maqui es una fruta Sí. que tiñe mucho, o sea, como uno come y queda todo manchado. Entonces, como que uno se yo Colora pensaría así mucho, como- pero no tiñe. Esa es la diferencia de Ese concepto. es Porque es un muy tiñe- buen concepto ese. el tinte, cuando uno tiñe, es porque es algo que aplicáis y perdura en el tiempo. Y algo que colora es algo que da color, pero no tiene la cualidad de perdurar en el tiempo porque químicamente no es tan estable. Entonces eso pasa Anótalo, con Mario la... Hugo. Anota esa frase, Mario Hugo, por Me favor. encantó. Pero esa es como una diferencia que hacemos quien hacemos tintorería, como tiñe o no tiñe, perdura o no perdura en el tiempo. Claro. Y generalmente quien hacemos tintorería, a menos que sea algo más experimental, buscamos colores que perduren en el tiempo porque queremos ocupar poleras, queremos ocupar indumentaria Sí. o no sé, algún producto que no queremos que el color se vaya tan rápido, pues, porque son bonitos, porque es algo que queremos Eso exponer. es muy importante. Porque yo no tenía idea de eso. No, es que son cosas que no se hablan y que lamentablemente son como malas prácticas dentro de la tintorería, pero es porque hay muy poco estudio. Entonces, y porque yo también vengo de ese camino que yo tampoco lo sabía y empecé ahí a profundizar y empecé a cachar que esto tiene un motivo, como que por algo no dura, como que aunque yo haga todo lo que haga eficientemente para que pueda durar, no va a durar nunca porque químicamente no es estable. Porque químicamente no es afín, es así de simple, no tiene las estructuras químicas para durar. Claro. Y está bien, entonces ahí es bacán como poder ir cachando eso para poder tomar decisiones y de nuevo, en la búsqueda que tenemos de que la tintorería sea valorada y que la gente la consuma desde diferentes lugares, es decirles que sí, pues dura si es que ocupamos colores que son estables, químicamente, y bueno, como les decía, como volviendo al tema de los pigmentos también, como que es bacán como que este formato del pigmento me permitió como profundizar y andar más como en el tema de por ejemplo, ocupar materias que son parte del bosque. Por ejemplo, acá tengo algunos quintral, como que tienden a ser como más colores así del esclerófila en el formato pigmento. No es lo mismo que en el tinte, es súper importante eso. No se puede llegar a los mismos colores tinte como pigmento, es todo un desafío. Entonces, yo mucho estudio como de toda la química y lo que va pasando paso a paso, porque todo va cambiando, su pH se va moviendo así como loco, y eso afecta mucho en el color. Entonces hay que tener como una precisión ejemplar en verdad en esto y por eso me gusta mucho la parte más científica porque te permite como tratar de llegar a eso, como replicar colores, que algo me interesa. Entonces, por ejemplo, acá hay un quintral, este es un peumo de hojas, o bueno, una cebolla, esa es una granada, este es un boldo, este es otro tipo de maqui. Entonces, como maquis creados de diferentes formas. En algunas partes tengo algunos quebrachos y como les contaba, llevo reseñas, que es como mi forma de que se esparza. Como que son semillitas de esto, como de que el conocimiento vaya y siga avanzando. Y como que me he dado el tiempo de ir construyendo este relato. Por ejemplo, aquí el coyihuay, cuento exactamente lo que les decía, de que el coyihuay ha sido utilizado tradicionalmente de tal forma, se encuentra en tales lugares, una planta nativa endémica, y así voy dejando como ese pequeño granito como de información en cuanto a las plantas, más desde lo etnobotánico, en cómo nos relacionamos con ellas también, para que así podamos generar un vínculo y una apertura también a... mira, no sabía que esta planta. ¿Y cuál es esta planta? ¿Cómo se ve esta planta? Mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo es la planta? Entonces, pasan esas cosas. Exacto, entonces es un punto de inicio para mí, para acercar a través del color toda esta información que muchas veces llega desde otros lugares y todos tenemos diferentes formas de conectar y hay personas que simplemente no conectan a través como, no sé, como de ver una foto, pero sí desde el arte o desde otro estímulo. Entonces como que también siento que esto es parte de eso, como de
tratar de conectar quienes no han conectado a través de otras formas, pero que esto sí puede ser un precursor como para llegar más profundo y seguir con el evangelio de la clorofilo. Aguante el evangelio. Ya me voy a unir a esa ¿Sí o no? el natre. Hablemos del natre. Partimos por ahí. Oye, ¿en qué Sí, quedamos? oye, en el natre, pues. Yo estaba contando mi experiencia. Sí. Es que el natre es una de las plantas que me demostró la importancia de hacer la lectura bibliográfica y hacer el estudio como preliminar antes de utilizar cualquier planta, porque el natre tiene compuestos orgánicos que a ciertas temperaturas y a ciertos como procedimientos muy de la tintorería, por la temperatura, el tiempo, libera ciertos vapores orgánicos, que son algunas estructuras químicas volátiles, que al inhalarlas pueden provocar como daño en tu salud, como si estás expuesto prolongadamente, obviamente. Entonces, ante eso, yo que igual soy un poco alérgica, cuando chicas me asma y todo, entonces como que trato de ser como súper rigurosa con algunas cosas, y es como, bueno, si me dice que lo más probable es que no sea una buena recomendación como para extraer colores, y además los compuestos químicos de color no eran así como tan maravillosos como para meterme, fue como, ok, entonces no debería trabajar con esta planta. Como que así es simple, como la decisión Entonces, de no ir más allá. Eso es, da mucho de verdad al dicho ese, más malo que el natre. Total. ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? Ay, no, un Vuelta mensaje a la Lo encarné por ahí. mensaje subliminal. Pero tal cual. Mejor no exponerse a eso. Eso. ¿Para qué? hay que leer antes. Oye, sí, informarse bien. Informarse. Y sobre todo conocer la planta. Es que eso mismo. O si no, pueden pasar cosas. Sí. Oye, te iba a consultar, ¿el chilco hay probado con el chilco? Ya que estamos hablando de la voz del chilco. No he trabajado con el chilco, pero principalmente porque no puedo acceder a esa planta de forma como tan grande acá. Como que todavía no encuentro como una planta grande que esté afuera y no esté como en una casa donde yo pueda recolectar como para trabajar. Ya, bueno, Entonces, en el huerto está creciendo un chilco hermoso y lleno de flores. De hecho, se utiliza. Lleno de flores, sí, pero explotó en floración. Sí. De hecho, lo veía así como que llegué así como ¡pah! Así como más de 50 flores. Así, Ay, qué y es una lindo. matita así chiquitita, pero llena de flores. Muy abundante. Cargada de flores. Y bueno, así que te dejamos invitado al huerto. Ay, para yo creo que Cuando sí, quieran podemos recolectar, jugar. obvio. Buenísimo. Nosotros felices. Sí. Pero después de la floración, porque las flores no se ocupan. Ya. La tintorería en general. Ah, mira. Que ahí uno va aprendiendo, por ejemplo, con el maqui también, que no se ocupa. Claro. La Claro. fruta. Acá no se ocupa la flor del chilco. Exacto. Cada frasquito es una planta diferente. Y lo que va a hacer que los colores interactúen y que se transformen y que ustedes vean la magia de que el color está vivo es con estas botellitas, ¿ya? Que son modificadores, interactúan con el pH del color de la planta, provocando que se siga transformando el color. Entonces van a ver la magia ante sus ojos. Wow. Van a habitar lo que es ver cómo la planta se transforma. Entonces, tenemos, que tienen sus nombres. Aquí está P1. Está acá. Acá tengo Tara. La tara es muy linda. Viene ya modificada así. Este es un Koyiwai. Oye, ¿y Maitán no hay trabajado con el Maitán? Sí, pero da como un amarillo que todavía como que no le saco tanto el rollo Ya. quizá. Y ya tengo muchas plantas que dan amarillo más estables. Entonces la he ido dejando. Oye, ahí una un poquito pregunta de lado. importante. ¿Cuál es tu planta favorita? Oh, qué loco, no tengo. O alguna que te llame un poquito más, quizá. Oh, Como a Durísimo. una- Yo creo que siempre hay como una que uno. ¿Cuál es tu hijo favorito? ¿Cuál Sí, es tu color porque- favorito? Ah, no, mi color favorito sí lo tengo. ¿Ya? Que es el violeta. Sí. El violeta como más azulado. El mío es súper predecible. Ve. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? Teníais pinta de. Eso conectaste con el romerillo, ¿viste? No, planta no sé, qué loco. No tengo una planta hasta ahora. Quizás lo puedes reflexionar para después. Sí, Como es que a ver. tengo muchas plantas que me gustan. A mí igual hay caleta que me gustan, pero hay siempre como una que. Porque está el árbol, Que más que las demás. árbol y flor. Pues. Claro, sí. Bueno, puede ser Bueno, tengo árbol. tatuadas algunas. Herbácea y árbol.
Tengo, bueno, los chilcos, que es una de mis plantas así como es real. Es real, Acá por está. favor, Conexión, para que conexión. la gente no diga, no, No, está está todo pauteado. bien. Por favor, Muestra, ahí, muéstralo ahí, por favor. Y que la gente no diga así como, no, si es una promoción. La verdad se tatuó el chico Sí. para venir para acá. Es el Todo compromiso. Es el compromiso. Requisito Sí. para el programa. Así ya saben para los próximos invitados lo que tienen que hacer. Es inmenso compromiso. Quizás sí tengo una flor favorita que muy inconscientemente, porque la tengo tatuada así en grande. Que me recuerda a mi abuelo un poco. Una flor de montaña, es una muticia. Ah, una botella. Entonces son muy, o sea, es que son muy curiosas, como que son tan así, como tan lindas y se ven tan frágiles y están ahí en lo más hostil de la Eso. montaña. Wow. Y es como, qué interesante, y como que también tienen este sistema como que se van agarrando de te van creciendo. Bueno. Entonces son súper interesantes. Y al menos a mí me recuerda como mucho a mi abuelo. Claro, yo creo que inconscientemente, como... Sí. Aparte, sabes que es una montaña y el sufrimiento que es subir una montaña, que hoy día hablábamos de eso. Como que yo cada vez que estoy en la montaña yo pienso en mi abuelo, que mi abuelo subía montaña, subía muchos Qué cerros. fuerte. De hecho no les alcancé a contar mientras pinten. Por Sí, favor. mientras. Ya, Ya, ¿qué les voy hago? contando. ¿Qué hacemos? Solo, chiquillos, solo una puntita pueden, ¿Ya? y puedes pintar con tu... Con el pincel. Sí. Agua. Les recomiendo No. ir haciendo... No, el agua es para. Cada vez que trabajen con el pincel, limpian bien su pincel. ¿Este cuál es? ¿Ya? Coyiguay, boyén, un peumo y una tara. Bueno, como solo como para mi cierre de contarles cosas, que también conecta mucho con lo que les decía de mi abuelo. El nombre, ¿de dónde viene el nombre de Aplomo? Justo yo estaba viviendo en Providencia en ese tiempo y la vista de nuestro departamento daba justo al Cerro del Plomo. Y el Cerro del Plomo es uno de los cerros que subió mi abuelo. Entonces, claro, el nombre surgió por un poco como para esa memoria como en relación a mi abuelo, como darle ese espacio, porque gracias a él yo encontré también, siento que me encontré con el oficio y además en verdad soy fan del cerro, me gusta caleta subir cerros, hacer cumbres, como que de verdad me gusta mucho. Pareció. Me gusta mucho eso y creo que en verdad lo tengo gracias a mi abuelo, que él me lo legó. Y como que todo este proyecto nace como de también cosas que a él le interesaban y que creo que me dejó indirectamente. Entonces viene como por el plomo, el cerro del plomo, como a plomo, como ir al plomo. Claro. Y por eso la A, y después viene un apóstrofe que es una estrellita, como a plomo, como para que se entienda como Igual. el espacio. Claro. Entonces de ahí viene el nombre y también plomo porque de cierta forma es un color. Y finalmente aplomo es aplomarse y tiene un significado la palabra que en la persona es serenidad, coherencia. Oye, yo creo que podríamos ir cerrando ya. Estamos con mucha información en la cabeza. Yo estoy así como... Y estoy seguro que quedaron cosas así Sí, que... total. Bueno, Va a faltarte- agradecido de que estés aquí con nosotros, de haber confiado en nosotros, de poder divulgar esto, porque es importante que la gente conozca que el esclerófilo no es solo de dispersar semillas, no es solo para hacer miyawakis, no es solo para medicina, sino que también es para crear arte. Es algo muy lindo. Yo me llevo mucho aprendizaje hoy. Creo que hacer este capítulo para mí fue mucho aprendizaje, full, así como me llené de mucho conocimiento y uno nunca termina de aprender. Creo yo que cada día uno va aprendiendo cosas nuevas y de verdad estamos súper agradecidos. Bueno, yo personalmente estoy demasiado agradecido por que estés aquí y eso. Espero que la gente también se contagie de esta energía porque te escuché así hablar con mucha pasión, compartir con mucha pasión todos tus conocimientos y eso se agradece. Sí, totalmente. Yo creo que estamos terminando ya esta como jornada que tuvimos. Yo creo que muy llenitos los tres, así como que de verdad es muy interesante y dan ganas de seguir así como no terminar de hablar nunca. Porque de verdad es muy entretenido, muy interesante todo y es mucha información, muchísima información. Yo creo que da para mucho más.
Así que invitaba a todas las personas igual a que si les interesó todo lo que pudieron ver, escuchar hoy día, pueden también quizás indagar, quizás hablarte, contactarte por tu Instagram. Aplomo. Es _aplomo. Aplomo. Sí, un bajo plomo. Así que eso, porque no sé si Palabra al cierre. ¿Cómo te contactan? ¿Para qué te contactarían? Bueno, por la etapa en la que estoy ahora, más tiene que ver con los talleres. Como que siento que es un fuerte que he estado desarrollando este último año. Me dediqué full a dar talleres este año. Sí, como por ahí, como poder seguir abordando ese espacio, pero desde lo comunitario, desde lo ambiental, para llegar a más personas a través de todo lo que hablamos, como de que el arte es un precursor como para generar conexiones reales. Entonces, a través de ese formato, de todas formas, ya el 2026 pretendo volver a la feria, a vender productos. Pero no es como, estoy como una pausa en eso en este momento, entonces lo que es taller sí le estoy dando como harta fuerza. Así que por ahí va la cosa. Bueno, nosotros no solo entrevistamos a la gente, sino que también nos comprometemos, por ejemplo, con los chicos de Casas Viejas. Nosotros estamos constantemente ayudándoles, porque esto, claro, es divulgar, pero también es ayudar a las personas que están en este enfoque. Y es un vínculo. Y es un vínculo, una red, eso. Una red. Una red, entonces ya estamos con los chiquillos, entonces si tú necesitas como que te ayudemos en algo, que aportemos en algo con nuestros conocimientos, vamos a estar ahí disponibles para ayudarte. No es solamente así como que divulgamos, sino que nosotros actuamos, no somos de palabra nomás, como dicen por ahí. Acción. Eso. Está bien. Eso, Y no eso. somos natre. No somos, aunque me gusta el natre, Eso nomás. bueno, agradecido de que nos visitaran. Muchas gracias. Así Bacán. que A ustedes también. ¿Puedo dejar mi última? Sí, por mi supuesto. cámara. Nada, solo dejar que también tiene que ver mucho con mi propia reflexión a partir de la propia experiencia que tengo con los colores. Que empecemos a verlo como algo más y vamos a los museos, veamos cómo eran las prendas antes, como que reflexionemos sobre eso y con algo que me ha quedado mucho este último año es que nuestra identidad, la identidad que conformamos también es cromática. El color también es algo que construye y que pueden ser decisiones, entonces eso, invitados como a conocer los colores, a maravillarse un montón y nada, como que se dejen como llevar también como por lo que hay en su territorio, observar y ser como estar más atentos en el cotidiano porque empiezan a aparecer cosas, a aparecer nuevos lenguajes y eso es fundamental para seguir construyéndonos dentro del mundo tan rápido en el que vivimos. Así que eso, invitados a la pausa y a la observación. Muchas Nos vemos. gracias. Muchas gracias a todos. chao, chao. Cuando nacemos, nuestros cerebros se iluminan con los primeros colores. Nuestra primera vista al color de la madre, nuestra madre tierra, la que nos da la bienvenida a un nuevo mundo con los brazos abiertos, la que nos regala el rojo de una manzana, distinto al amarillo anaranjado de un durazno. Esa sensación de que nos puede hacer viajar por el tiempo, algunas veces. Cuando niños, coleccionamos nuestro color favorito, nuestros juguetes, nuestras ropas, nuestros lugares, nuestros sueños. De adulto, buscamos colores entre el gris y el blanco. Quizás ya no hay tiempo de buscar colores, de jugar. ¿Dónde se fueron los colores? Sé que aún existen. Cuando el tiempo nos envuelve, nos damos cuenta de que nuestra madre siempre nos acompañó. En el canto de un ave, en el viaje de una nube, en el túnel oscuro, largo que nos espera. Cuando dejamos de observar.